Mis hermanos, buenos días para todos. Bien, hermanos, vamos a dar continuidad con nuestro estudio en Éxodo, pero antes permítame ponerlos en contexto. ¿Qué tenemos en este punto? Tenemos entonces que ya han pasado varias cosas con el pueblo de Israel. Entre ellas, recordaremos entonces de que el Señor los guió a que se pusieran enfrente del mar y detrás venían entonces los egipcios, pero el mismo Señor los llevó hasta allá. Vimos también cómo el Señor, a través de la obediencia de levantar la vara, se abre el mar en dos, el pueblo pasa en medio, salen al otro lado, la nación de Israel, el mar se cierra y durante el tiempo y la noche en la que estuvo la nación de Israel cruzando el mar, vimos que había alguien que los estaba dirigiendo en todo tiempo. ¿Recuerdan ustedes cómo era que la nación de Israel se dirigía bien hacia la derecha, a la izquierda, adelante? ¿Cómo lo hacían ellos? La columna de nube y fuego. La columna de nube y fuego se iba hacia adelante, la nación iba hacia adelante. Si la columna giraba a la derecha, ellos también tenían que girar a la derecha. Así las cosas, entonces, al final, cuando el mar se traga literalmente a los egipcios, una gran victoria entonces tenemos sobre la nación de Israel. ¿Y qué pasa inmediatamente? Ellos voltean y miran atrás y miran que aquella nación que los estaba esclavizando quedó sepultada en el mar. ¿Qué hacen ellos en respuesta de? ¿Recuerdan ustedes qué hacen en Éxodo 15? Que lo habíamos visto en el sermón. Cantan y estaban felices cantando. Y cantan sobre la liberación que el Señor le da a la nación de Israel, y en ese canto mencionan a Jehová como un poderoso guerrero. Entonces la nación estaba contenta, la nación tenía en ese punto y ahora tenía suficiente agua, quizás en ese momento para estar en el momento, tenían agua, tenían recursos naturales para poder aguantar el camino, lo tenían. ¿Recuerdan ustedes que cuando salieron de Egipto, salieron con joyas, salieron con todo lo que necesitaban, con el pan, con el agua y todo lo que necesitaban para este largo viaje? En el día de hoy vamos a ver entonces qué pasa cuando el agua se acaba. ¿Qué pasa cuando los recursos se nos acaban? ¿Qué pasa cuando con lo que siempre contábamos que iba a estar siempre, como la salud, la prosperidad económica tal vez, o el estar bien acomodados económicamente, de un momento a otro ya no está? ¿Cuál sería entonces la actitud del verdadero creyente? ¿Hacer qué? ¿Y cuál es la actitud entonces de los incrédulos? Vamos al texto. Les pido que por favor ubiquemos Éxodo 15, versículos 22 y 23. Y llamaremos entonces a este estudio, le llamaremos la pedagogía de la soberanía divina en el desierto. La pedagogía de la soberanía divina en el desierto. Vamos a leer, por favor, Éxodo 15, versículo 22 y 23. Voy a leer para ustedes. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. En nuestro primer punto, los que estén tomando nota en nuestro literal A, vamos a mirar la providencia soberana. La providencia soberana. Notemos, hermanos, que en el texto se nos menciona que Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo
y salieron al desierto de Shur. Pero dice que hizo que partiese Israel del Mar Rojo. En el Mar Rojo, cuando ellos voltean y miran hacia atrás, cuando ven ellos la victoria que había y todos los despojos que habían, estaban ellos como muy contentos mirando la situación. Era un momento de victoria, era un momento bueno para el pueblo, pero tenían que seguir. Así que Moisés les dijo, ya paremos, ahora sigamos el camino. Y el camino, ¿quién lo iba a determinar? La columna de nube y de fuego. Así que ellos seguían, era la columna de nube y de fuego. Sigamos leyendo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. La particularidad, hermanos, del desierto de Shur, justamente en su palabra misma lo dice, desierto, pero era un desierto que tenía una particularidad que era muy difícil de caminar y era un desierto que hacía que la sequedad viniese más pronto de lo normal. Así que el Señor los guía nuevamente, repitiendo la misma pedagogía, los guía a la parte difícil del desierto. Se acaba el agua y en el pueblo tenemos hombres, mujeres, niños y así las cosas, tenemos una crisis nacional porque los recursos se están acabando. Y si los recursos se están acabando, entonces, ¿qué viene inmediatamente después? Sigamos leyendo. En el texto dice, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, o sea que el agua que tenían de reserva se acabó y no hallaban agua. Y cuando por fin hallaron agua, esa agua era amarga. Y cuando encuentran que esa agua era amarga, y dice, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Pero aquí cabe una pregunta, ¿quién los llevó hasta allá? La columna de nube y de fuego los llevó hasta allá. La columna de nube y de fuego los llevó a una situación difícil. ¿Cómo se comporta la nación de Israel y cómo se comporta la iglesia cuando el Señor le concede sus bendiciones y cuando se las quita? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice el libro de Job cuando Job estaba disfrutando de los beneficios del Señor y le quitan sus beneficios? ¿Qué dice Job al respecto cuando se le quita todo? La salud, sus hijos, todo, su economía, todo. ¿Qué dice Job? Bendito sea el nombre de Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Para los que tienen la confesión bautista de fe, quisiera pedirles que ubiquen el capítulo 5 y el párrafo 1. El capítulo 5 y el párrafo 1 dice lo siguiente: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Con esto que acabamos de leer y con la situación que tenemos allá en Israel, que ellos están con sed, no tienen agua, están en agua pero es amarga, ¿quién los llevó hasta allá? El Señor mismo los llevó hasta allá. Él mismo los condujo hasta allá. ¿Para qué los condujo hasta allá? Para probarlos. Porque cuando la fe es probada, entonces viene a ser más valiosa que las joyas. Viene a ser más valiosa que el oro mismo. Y la fe se necesita probar porque al probarla, entonces el resultado de la persona que sale de allí al siguiente nivel, por decirlo de alguna manera, sale fortalecida. Así, entonces vemos si el hombre en realidad ama a su Señor por los beneficios que le da, si es un amor interesado o si realmente lo ama de verdad. Sigamos leyendo. Les pido que por favor ubiquen Efesios 1:11, y con este texto nos hagamos la siguiente pregunta. Si el Señor lleva a la iglesia, a cada uno de nosotros, a situaciones difíciles, teniendo presente que no es algo que nosotros ocasionamos por producto de nuestro pecado, me explico,
Por ejemplo, que nosotros estemos en un trabajo y no hagamos nuestro trabajo como debe ser y en consecuencia nos echen, eso no es pasar por un desierto, eso es la consecuencia de su pecado. Aquí estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando entonces de que el Señor mismo lo va llevando, usted está conduciéndose bien, como lo veníamos viendo en Job, y entonces el Señor lo lleva por el desierto, por la parte más seca. Usted ya no tiene los recursos que tenía antes, bien sea salud, bien sea la parte económica, cualquiera que estos sean. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su actitud para con Dios cuando esto falta? Efesios 1:11 dice lo siguiente: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, si el Señor está llevando a la nación de Israel a esta situación difícil y encuentran agua y esa agua es amarga, la nación de Israel, ¿qué hace en el versículo 24? Murmurar. Y en realidad, ¿contra quién están murmurando? Contra Dios, porque Él fue el que los llevó hasta allá. Sigamos avanzando. Cuando el Señor los pone en esta situación tan compleja y tan difícil y los pone a atravesar este desierto, se acaban los recursos, llegan hasta el agua que es amarga, lo que se busca allí es que el creyente, cuando está en medio de una situación tan compleja, ¿qué debe hacer? En ese momento, orar a Dios, buscar al Señor. Y lo que hacen ellos, ¿qué es? Murmurar. El Salmo 63, versículo 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Eso era lo que se esperaba que ellos hicieran, que ellos en medio de semejante situación lo que tenían que hacer era buscar y clamar al Señor. Sigamos avanzando, mis hermanos. Cuando llegan entonces a la amargura de Mará, Juan Calvino dice lo siguiente: Dios pudo haberles dado agua dulce al principio, pero quiso, mediante lo amargo de Mará, hacer manifiesta la amargura que se ocultaba en sus corazones. Esto, hermanos, muestra que cuando estamos, o la nación, en ese momento estaba en situaciones de alegría, porque entonces veían de atrás cómo el Señor les había dado esa victoria, estaban felices y cantaban. Pero cuando pierden todo, sigue la misma felicidad, sigue el mismo agradecimiento, ya no sigue el mismo agradecimiento, ya las canciones ya no están, ya la felicidad ya no está, ahora lo que hay es pura amargura. Pero lo que se espera cuando se esté pasando por un desierto de estos, lo que se espera es que el hombre ha de buscar a su Señor. Eso es lo que se espera que haga. Se pasa por duro desierto, esto es porque el Señor en su infinita voluntad tiene algo bueno para cada uno de nosotros, como por ejemplo en Romanos 8 nos menciona que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. A los solos elegidos son los que tienen la capacidad por medio de la fe, de que cuando se les quitan las cosas, Él agradece a su Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto era importante, hermanos, para que miráramos que el pueblo tuviera que pasar por un momento de filtro. Y esto es porque es necesario que el elemento y el único elemento que permite que se pueda abrazar el Evangelio y las verdades del Señor se mantenga puro y limpio, y esta es la sola fe. Les pido que por favor ubiquemos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Mi hermano Alex, ¿lo tienes? Primera de Pedro 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aconteciese. Gracias, mi hermano. Noten ustedes que están
hablando de una situación difícil por el que el creyente ha de pasar. Pero si el creyente ha de pasar por una situación difícil, esto es porque el Señor así quiere purificar y limpiar a su iglesia. Les pido que por favor quien tiene la confesión bautista, ubiquen el capítulo 5 y leamos juntos el párrafo 5. Yo lo leeré para ustedes por cuestión del tiempo. En la confesión, en el capítulo 5, en el párrafo 5, dice lo siguiente: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Entonces, cuando renegamos de estas situaciones que nos ocurren para nuestro bien, ¿de quién estamos renegando? De la persona que nos puso en esa situación de dificultad para podernos purificar. Avancemos, mis hermanos, al versículo 24. El versículo 24 dice lo siguiente: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y aquí es la primera vez que aparece esta palabra de murmurar en ese sentido. Es la primera vez de muchas que se van a presentar de aquí en adelante. Y es que la nación de Israel empieza a murmurar. ¿Y murmura contra quién? Contra Moisés. Aquí hay una pregunta, y es lo siguiente. Esta nación de Israel viene de mirar las 10 plagas. Ellos mismos se dieron cuenta que a ellos no les afectó. Vienen de ver cómo el mar se abre en dos. ¿Cómo es posible que esta nación, al ver esta situación, vengan y le reclamen a Moisés? ¿Por qué no le dicen, Moisés, ora por nosotros para que el Señor nos conceda agua? Pero lo que dice el texto es otra cosa. Lo que dice el texto es, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Aquí escondido tenemos entonces una verdad respecto a la depravación total. Noten ustedes que no hay milagro que a nadie le sirva, no le sirve ningún milagro. Así ve el mar abrirse en dos. No hay milagro que haga de ese tipo que genere fe en el corazón. Así vean un muerto resucitar. No genera ningún tipo de fe, a menos de que el Señor venga y opere en su corazón, y eso es el milagro que hace que una persona pueda vivir y obrar con libertad, porque como todos sabemos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y como habíamos visto en nuestro curso de membresía, será ese el momento, el único momento, el primer momento más bien, en el que el hombre por fin puede tomar una decisión con libertad, porque el Hijo lo hizo libre. Pero aquí estamos viendo de unas personas que vieron tamaño enorme de milagros y a pesar de eso murmuran contra Moisés. Si saben que Dios abre el mar en dos, si saben que vienen 10 plagas y afectan solamente a los egipcios, ¿por qué no le piden a Moisés que oren y le pidan a Dios que traiga agua de alguna parte? ¿No podía él traerla? Podía traerla. Como decía Juan Calvino, el Señor les pudo haber dado agua desde el día 1, pero no quiso. Los quiso pasar por el desierto para que se descubriera en su corazón lo perverso que había. Y a pesar de eso, de que los hace pasar por un desierto, los lleva a donde hay agua. Van y toman el agua y ahí estallan ellos, explotan, pero explotan contra Moisés. Así, entonces, cabe aquí otra pregunta. Se les olvida a ellos, y a nosotros muchas veces, que hay alguien que está guiando toda la historia y es el que está llevando a la iglesia al punto A o al punto B. Lleva a la nación de Israel al frente del mar o lo lleva también a las aguas de Mará, y ese es el mismo Señor. Si entonces están ellos murmurando,
¿por qué en vez de murmurar no le piden al Señor con fe de que les conceda el agua? Por eso el Salmo menciona de que estando ellos en desierto, el salmista dice que clamas al Señor, no murmura. Sigamos avanzando. En nuestra confesión también está el siguiente apartado, que quisiera dejarlo para que ustedes lo anoten. Yo lo voy a leer para ustedes, está en el capítulo 13 del párrafo 2. Esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad. Aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esto, hermanos, nos deja ver lo siguiente. Vean ustedes que tenemos una victoria enorme en el Mar Rojo. ¿Y cuánto tiempo pasa para que toda esa fe que mostraron allá, o toda esa alegría más bien que mostraron allá, se viniera a pique? Pasaron solamente 3 días. Con 3 días, esto nos deja ver el Espíritu Santo a través de las Escrituras cuán frágil es el hombre, en que se le da algo y está feliz. Se le quita eso que se le está dando y ya se amarga. Por eso los lleva a las aguas de Mará, donde la amargura y las aguas están amargas para mostrarles a ellos la amargura que hay en sus corazones, que tienen que salir de ahí, tienen ellos que reconocerlo. Pero más adelante les pido que por favor ubiquemos el versículo 25. En el versículo 25, en la parte A, noten ustedes que ninguno en el pueblo hizo lo que tenía que hacer, solo una persona. Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Eso es lo que hay que hacer. Cuando está en esa situación difícil, cuando se está en esa situación dura, cualquiera que éste sea, una pérdida en el trabajo, quizás un aborto espontáneo, no se pueden tener hijos, cualquiera que ésta sea, lo que hay que hacer es, y Moisés clamó a Jehová. ¿Y qué hace el Señor cuando Moisés le clama? Y Jehová le mostró un árbol, pero aquí la palabra le mostró hace referencia a una enseñanza que le está dando el Señor a Moisés. Le mostró un árbol y echó en las aguas, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Pero noten ustedes aquí algo particular. Y dice, y Jehová le mostró un árbol. El árbol apareció de momento, cayó en el cielo y cayó ahí preciso. El árbol siempre estaba ahí. El árbol no fue que de un momento a otro brotó y nació y creció. No, la escritura lo hubiera dicho. Pero el árbol siempre ha estado ahí. Lo que se desconocía de parte de Moisés era que ese árbol tenía unas propiedades particulares que lograban hacer que el agua se endulzara. Leamos nuevamente. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¿Hacia dónde tenía Moisés que mirar? Hacia el árbol, hacia el madero. Ese madero hacía referencia a algo que vendría o tendría sentido en el futuro. Algo que más adelante vendría en el futuro a suceder, que vendría entonces a eliminar la amargura del juicio a todas las naciones, y tendría entonces que librar a una parte de todas las naciones, solamente un remanente, al remanente que venía representado por Moisés en el futuro. Así, con esto que les acabo de decir, volvamos a leer. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¿Quién podría ser ese árbol? ¿O qué podría ser más bien ese árbol? Ese árbol, en la palabra original, hace referencia a un madero. Le mostró un madero. Porque noten ustedes que no dice, y llegó Moisés y taló el árbol y lo desenterró y lo tiró. Lo que dice es, y Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Era un madero. Esa palabra madero es la misma que hace referencia a cuando el apóstol nos dice en Gálatas, mencionando de la muerte de Jesús, que tenía que morir ¿en dónde? En un madero. Así las cosas, el Señor lo que nos estaba diciendo es que el único que puede endulzar el agua amarga es la cruz del Calvario, que echada entonces en el juicio de lo amargo,
es el único que puede sacar de ese juicio a la nación representada por Moisés en ese momento. Sigamos avanzando en la lectura. Noten ustedes cómo habíamos dicho desde el principio que esa era la pedagogía del Señor en el desierto, para mostrarles a ellos su depravación total. Y después de que les muestra su depravación total, les muestra la necesidad, en su amargura, la necesidad de un Salvador, que tendría que hacer algo para que esa amargura sea quitada. Ese era el Salvador que habría de morir en el futuro, en el madero. Sigamos avanzando, hermanos. Vámonos por favor a Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Voy a leer para ustedes. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esta verdad se ha estado todo el tiempo en las Escrituras, de que por más que el hombre esté en cualquier tipo de amargura, la pérdida de un cónyuge, la enfermedad terminal, la ruina financiera, la traición, todas estas aguas que son amargas, son endulzadas cuando por fe hacemos algo, arrojamos el madero del Calvario en ellas y descubrimos la comunión de sus padecimientos. Así, hermanos, es como vemos entonces cuál es la actitud del creyente. La actitud del creyente ha de ser siempre de buscar al Señor, y Él con seguridad le va a entregar a usted, me va a entregar a mí, la salida junto con la tentación, como lo menciona en Corintios. Por más amargo que sea la situación, el Señor siempre nos pide que lo miremos a Él y sed salvos todos los términos de la tierra. Sigamos avanzando, mis hermanos, en el versículo 25, la parte B, hasta el 26. Dice el texto: allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿En dónde les dio los estatutos y las ordenanzas? En Mará, en la dificultad, en la amargura. Pero el Señor después les entrega un madero para que sea lanzado en la amargura de las aguas, y después de que toman y ven que el agua está dulce, el Señor dice: allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿A quién los está igualando? A los egipcios. ¿Están diciendo que es que ellos son diferentes en alguna condición a los egipcios? Está diciendo: ustedes son iguales. Ustedes son iguales. Merecen el juicio. Los dos merecen el juicio. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Noten ustedes que en medio de esta dificultad en la que el Señor lleva a la nación, les revela también una característica de su ser, y es: yo soy Jehová, tu sanador. ¿Por qué les menciona yo soy Jehová, tu sanador? ¿Qué pasó antes? Las aguas estaban amargas, y con el madero las aguas se vuelven dulces. Y el Señor hace la relación diciendo: yo soy Jehová, tu sanador. Diciéndoles entonces su problema, en realidad es un problema moral. El Señor les puede dar, sí, agua dulce, pero el Señor sana es el alma. El Señor le concede verdadera libertad a sus santos elegidos para que abracen el Evangelio con libertad. Sigamos avanzando, mis hermanos. Dice el texto afirma que en Mará sucede algo, y es que el Señor allí los prueba. El Señor prueba a la nación de Israel es en el desierto. Al probarlos en el desierto, entonces, ¿qué busca el Señor con esta prueba? Que el hombre descubra la realidad de su propio corazón. Y cuando la descubre, entonces, ¿qué tiene que hacer después? Buscar al Señor como lo hizo Moisés.
Leo para ustedes. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Pero al final dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Permítame ponerles un ejemplo al respecto. Lo habíamos hablado de membresía. Y es lo siguiente. Pensemos en esto. Pensemos que estamos en la época medieval donde tenemos los reyes, príncipes y toda esta época. Viene el rey de la nación. ¿Y qué se espera que suceda cuando entra el rey en la corte? Que todos se pongan en pie y saluden al rey, por respeto. Si tenemos dentro de los asistentes un paralítico, entra el rey y el paralítico no se levanta. Eso sería entonces una incapacidad física. ¿Hasta ahí estamos? Es una incapacidad física. Ahora el mismo ejemplo. Entra el rey a la corte y dentro tenemos una persona que está en su capacidad, tiene salud, se puede levantar, se puede poner de pie, puede hablar, puede expresarse. Entra el rey, pero entonces esta persona, sabiendo que entra el rey, no se pone en pie. Prefiere quedarse sentada porque odia al rey. ¿Cuál es su problema? Una incapacidad moral, porque odia al rey. Ese es el problema que tenían ellos. Ellos solamente amaban al Señor únicamente por lo que Él les daba. Pero Él, cuando les quita lo que Él les da, sus bendiciones, entonces muestran qué es lo que hay dentro de sus corazones, la amargura que hay en sus almas. Ellos en realidad odian al rey. Así que el problema que ellos tienen es una incapacidad moral. Y por eso el Señor se presenta entonces, porque yo soy Jehová, tu sanador. El sanador no haciendo referencia al agua que la convierte de amarga a dulce físicamente, sino a que el Señor sana el alma, la resucita para que ahora puedan buscar al Señor. Ahora, para ir terminando, mis hermanos, les pido que busquemos Apocalipsis Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Mi hermano Hugo, ¿la tienes? ¿Me ayudas, por favor? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi hermano. Notemos en el texto que acabamos de leer que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el texto que tenemos ahora estudiando, noten ustedes que ellos, los israelitas, no pueden hacer absolutamente nada para que esa agua amarga sea dulce. La única manera, la única forma es a través del madero, de la muerte de Cristo en la cruz, que puede hacer que cuando lancen ese madero, lo lancen a las aguas amargas, ellas se conviertan en agua dulce. Es como hacer que el madero libra entonces del juicio a la nación de Israel y además hace de que amen a su Señor no por lo que Él les da, sino por lo que Él es, no por lo que Él les da. Y aquí en Apocalipsis el texto nos dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y en consecuencia nos da algo más, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Y el último punto, hermanos, en el versículo 27. Hasta este punto, entonces, tenemos a la nación de Israel que se muestra entonces en su realidad condición.
Ellos en realidad aman a su Señor por las cosas que le dan, pero cuando se las quitan ya no lo aman. Y viene entonces un proceso de purificación en el desierto. Cuando estamos en ese proceso de purificación en el desierto, es necesario mirar a Cristo para que luego la amargura en la que estemos, el Señor haga de esa agua amarga agua dulce. Y después, ¿qué dice el texto? Sacian ellos su sed, reciben ellos unas ordenanzas y siguen su camino. ¿Hacia dónde siguen? Versículo 27. Éxodo 15, 27. Y llegaron a Elim, donde había, noten ustedes que había allí, en Elim, 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vean ustedes aquí cómo el Señor les permite a ellos un oasis en medio del desierto, como una parada en medio del desierto, pero tiene una particularidad. Vean que tiene 12 fuentes de agua, 12 fuentes de agua, y habiéndoles revelado a ellos sus corazones, en Mará, ¿cómo es que ellos eran? Allá en Mará, tenemos entonces 12 tribus que eran muy difíciles entre ellas porque lo que había en su corazón no era amor hacia Dios, era hacia sus beneficios. Así que estamos tratando con personas muy complejas y muy difíciles, que a pesar de ver el milagro delante de sus ojos, no pueden creerlo. Estas personas, el Señor sabiendo su situación y cómo es, a cada uno les concede el poder tener una fuente. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Una vez el Señor a sus santos elegidos y a la iglesia la purifica en el desierto. Después de que la purifica en el desierto, le da también reposo, sostenimiento, mantenimiento en el desierto. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos en Apocalipsis que el Señor le concedía por 1280 días sustento a la mujer en el desierto? Aquí en Éxodo tenemos que el Señor en el desierto, tenemos una nación y el Señor le está dando sustento en el desierto. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Esto es importante, esos números que el Señor utiliza aquí, porque Él siempre está pensando en su iglesia. Las 12 fuentes de agua, haciendo referencia entonces a las 12 tribus. ¿Y con cuántas personas nació la nación de Israel? Con 70. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, porque esas aguas sí se podían beber. Era un oasis en el desierto, era una parada en el desierto, era como un anticipo de la Canaán que habrían de venir. Ellos no se querían mover de Elim porque tenían todo, tenían la sombra, tenían el descanso, tenían las aguas, estaban en un oasis. Es como si nos dijeran a nosotros, vamos para el rumbo a Canaán, pero les voy a dar a ustedes un anticipo. Este Elim es un anticipo. Este Elim es el lugar en donde ellos pudieron descansar de la prueba, es donde ellos pudieron descansar y recibir, aunque estuvieran en medio de la prueba, porque están en el desierto, recuerden que es un oasis, reciben de parte del Señor el debido sustento en medio del desierto. ¿En dónde la iglesia recibe el sustento en medio del desierto? ¿En dónde? Que es como si fuera un anticipo del cielo, es como si fuera un lugar que fuera un anticipo de la Canaán celestial. ¿Cuál es ese lugar aquí en la tierra? La iglesia es el lugar en donde nosotros descansamos, es el lugar donde nosotros nos alimentamos, es el lugar donde nosotros reposamos, estando en medio del desierto. Esto es como un oasis en el desierto, es un anticipo del cielo. De ahí la importancia que usted venga los domingos, que le dé el verdadero valor que tiene la iglesia y la comunión con los santos. Es el lugar en donde mediante la exposición de la Escritura, donde la comunión con los santos, donde la oración y los medios de gracia le dan a usted el descanso, el alimento y la energía para continuar en este desierto. ¿Hasta cuándo? Por 1260 días, hasta cuando lleguemos a la Canaán celestial. Bien, hermanos, dejamos hasta acá y les pido me acompañen por favor con una oración. Padre eterno, Señor Santo, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, agradeciéndote por todo este tiempo que nos concedes.
Te damos muchas gracias, Señor, porque ciertamente para todos nosotros es un privilegio el ser enseñados por ti, Señor. Gracias y permítenos el que podamos apreciar tus verdades y ponerlas por obra y disfrutar, Señor, siempre de las aguas que nos concedes en Elim, en la iglesia, para que con el sustento que tú nos das podamos salir a la batalla a la cual tú nos has llamado, a la mortificación del pecado, y podamos, Señor, disfrutar todos los días de nuestra vida de tu consejo y que podamos ver en nosotros avance en nuestra santificación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.